Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sofía Salinas, soy de la vocalía de Sexualidad de Género y seré la coordinadora en esta instancia. En el conversatorio de hoy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos acompañan como exponentes Danitza Pérez, directora de Abofem, y Valeria Villegas, abogada feminista. Muy bienvenidas y gracias por aceptar la invitación. Ahora daremos paso a nuestra primera expositora, Danitza Pérez. Hola a todos y todas, gracias por la invitación en primer lugar. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes y sobre todo en un día tan importante y tan especial donde no solamente estamos conmemorando el 25 de noviembre, sino que además nuestro país se encuentra en un momento bastante particular que nos ha obligado como organizaciones de la sociedad civil a movilizarnos y empezar a tomar posturas también sobre qué es lo que queremos para nuestro futuro. Entonces, para mí en particular, es importante poder compartir este espacio y saber también cuáles son los sentires que ustedes tienen en este momento. Pero para poder ir, digamos, posicionándonos sobre dónde estamos y por qué estamos acá, cuando hablamos de violencia, acá yo pensaba, bueno, ¿por dónde parto? Como ¿desde dónde podemos iniciar una conversación? Y probablemente una de las cosas que más resaltan es cómo hemos ido logrando posicionar como movimiento feminista y como sociedad tipos de violencias que antes no tenían esos nombres. O sea, hoy día es más o menos evidente que como sociedad reconocemos, por ejemplo, que el no pago de alimentos a niños y niñas es una forma de violencia y una forma de violencia bastante común y generalizada. La violencia económica que hoy día no está tipificada en nuestro país, que no está reconocida como tal, pero sí que está reconocida en los proyectos que están presentados en el Congreso y que se están trabajando. Otros tipos de violencia, como la violencia vicaria o el castigo femicida, esa violencia que no se ejerce directamente sobre el cuerpo de la mujer, sino que sobre su entorno más cercano y íntimo con el fin de hacerle daño. Ese era un tipo de violencia que tampoco teníamos contemplado dentro de nuestro imaginario y que se ha ido posicionando cada vez más como a propósito de casos emblemáticos que han ocurrido en nuestra sociedad, o el suicidio femicida, otra forma de violencia que tampoco está recogida en nuestro ordenamiento jurídico, pero que de a poco también estamos recogiendo como una forma de violencia más contra las mujeres. Entonces, probablemente en este ejercicio de ponerle nombre a las violencias en general, uno de los proyectos más importantes y que lamentablemente no ha podido avanzar en su tramitación en el Congreso es la ley del derecho a una vida libre de violencia. Y creo que hoy día más oportuno que nunca hablar sobre este proyecto, porque este proyecto debe llevar, aproximadamente 4 o 5 años en el Congreso. Es un proyecto que intenta responder a las distintas obligaciones que Chile tiene a nivel internacional en cuanto a materia de violencia. Intenta hacer una ley marco que aborde no solamente el reconocimiento de otros tipos de violencia que hoy día no existen, como la violencia institucional, la simbólica, fuera de esta dualidad de violencia física y psicológica de la que siempre se habla porque es más fácil percibirlas y al final también va respondiendo a eso. Pero además, este proyecto es importante porque asegura por una parte un presupuesto público destinado a esto. Y eso es algo que siempre, siempre hace falta cuando hablamos de prevención, investigación, sanción y eventualmente de reparación, que es casi el punto donde nunca logramos llegar efectivamente. Pero además del presupuesto, también tiene mandatos específicos para ciertos organismos del Estado que son importantes en todo este ciclo de la violencia y en el fondo de cómo respondemos a las violencias. Entonces hay mandatos directos a no solamente el Ministerio de la Mujer, sino también a los otros ministerios para poder, por ejemplo, incorporar el enfoque de género en la creación de políticas públicas y programas, también en el Congreso Nacional y el Poder Judicial, como esos poderes del Estado que tienen una labor tan importante, por una parte creando las normas que nos rigen y por otra aplicando efectivamente el derecho.
hablamos de capacitaciones, hablamos de formación inicial en derechos humanos y con enfoque de género. O sea, es un proyecto que a veces las organizaciones feministas criticamos por los verbos rectores que tienen, porque una quisiera que fuera todo obligatorio y lamentablemente no es 100% en esos términos, sino que muy de fomentará, propenderá y estas cosas que a veces parecen declaraciones de buenas intenciones, pero que cuesta tanto bajar. Pero a pesar de eso es un enorme paso, y es un enorme paso que hoy día está detenido en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, y más específico todavía en la Comisión de Constitución, donde ni siquiera se ha abierto a discusión. Entonces, nosotros nos preguntamos si cuando hablamos de violencia en pandemia, que hemos visto primero la violencia económica, pero además la exacerbación de la violencia, y nos damos cuenta de las tremendas falencias que tiene el sistema, ¿acaso no es importante entonces darle urgencia máxima a ese proyecto? Que sea un proyecto de discusión inmediata en términos de legislativo, digamos, para que efectivamente se ponga en tabla y se trabaje para poder sacarlo adelante. ¿Y por qué tenemos esta necesidad y por qué lo decimos en esos términos también? Porque hemos visto que cuando al Ejecutivo o existe la voluntad política para avanzar en ciertos temas, por ejemplo los retiros, se hace. Y no hay ningún problema con trabajar hasta las 3 de la mañana con tal de sacarlo. Pero resulta que cuando hablamos de violencia contra las mujeres pareciera que no es tan importante, y lo pateamos hacia adelante, y mientras tanto ya superamos los 40 femicidios en lo que va del año, y mientras tanto hemos superado también más de 130 femicidios frustrados en lo que va del año. Entonces, esa urgencia que lamentablemente solo el 25 de noviembre y el 8 de marzo parece que logramos poner sobre la mesa y hacernos oír, es una urgencia que nos acompaña y que nos pone de manifiesto la necesidad de exigirlo, de presionar, de discutir sobre esto y de cómo hacer que los mecanismos que hoy día tenemos efectivamente funcionen. Acá, además, se mezcla una segunda cuestión, que es la discusión constituyente que tenemos y cómo la nueva constitución podría recoger en alguna medida las demandas feministas y asegurar o encaminarnos como un Estado protector hacia las mujeres para poder erradicar la violencia. Y en este punto en particular, nosotras como organización hemos fomentado la norma que hoy día se va a presentar como un artículo particular que establece cuáles son las obligaciones del Estado en materia de violencia, como una primera iniciativa popular, pero además que está obviamente acompañada por las constituyentes. Pero no nos podemos quedar ahí, sino que tiene que haber una bajada. Y esto es una prevención que siempre hacemos, que es, no basta con que imaginemos que el próximo artículo 19 establezca en su catálogo el derecho a una vida libre de violencia, sino que necesitamos mecanismos efectivos que hagan que esto se pueda cumplir. Y ahí las deficiencias que hoy día tenemos en el sistema son evidentes. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes saben que las personas que contestan el 1455, el teléfono de ayuda que tiene el CERNAMEC, son 20 a nivel nacional y trabajan por turnos. O sea, imagínense la cantidad de personas que no logran alcanzar el llamado. Además, estamos hablando de mecanismos de acceso, solo acceso a orientación, porque ni siquiera es que patrocinen las causas donde, por ejemplo, no hay adecuaciones que aseguren la inclusión. Y las mujeres organizadas sordas, a través de, por ejemplo, la Fundación Nel Isabel, han alegado precisamente que no tienen cómo comunicarse con ninguno de los teléfonos porque las mujeres sordas no todas manejan el español, sino que hablan lengua de señas. Entonces, ¿cómo es posible que en el 2021 todavía no podamos asegurar que efectivamente haya un acceso igualitario, en este caso, a mecanismos de orientación? Ni siquiera es el patrocinio de causa. Si hablamos de deficiencias también, obviamente la formación con enfoque de género es fundamental, pero no estoy hablando de jueces y juezas solamente, sino que estoy hablando de todos los operadores que participan en el círculo que responde ante la violencia. Entonces, por ejemplo, los carabineros, las policías, debiesen ser los primeros que estén capacitados para no solamente para recibir las denuncias, sino también para acoger a las mujeres que llegan a denunciar.
Pero lamentablemente lo que tenemos y lo que muestran las cifras a través, por ejemplo, del estudio que realizó la Red Chilena contra la Violencia a finales del año 2020, es que los funcionarios siguen cuestionando las razones que las mujeres tuvieron a la hora de ir a denunciar. ¿Está segura que usted no lo hizo enojar? ¿Qué habrá hecho usted? ¿No quiere arreglarse por la buena mejor? O sea, todavía tenemos funcionarios que responden de esa manera cuando una mujer va a pedir ayuda. Y eso, compañeras, no se va a solucionar con una ley. Se va a solucionar en la medida que nosotras aseguremos la formación inicial de los funcionarios con enfoque de género y derechos humanos, una capacitación constante que alcance los distintos escalafones también, o sea, pensemos mecanismos que puedan también ser fiscalizados eventualmente, porque esa mujer que es atendida de esa manera, ¿a quién le reclama? A la misma comisaría en la que está siendo atendida de esa manera. Entonces, hay acá algunos incentivos que nosotras debiésemos empezar a conectar y que nos invitan a pensar cuáles son los mecanismos efectivos con los que podríamos bajar el problema que hoy día tenemos, que es que finalmente el sistema no protege. Y ya como última cosa que quisiera tocar, hablamos un poco de, en el fondo, cómo responde el sistema, pero hay dos cuestiones fundamentales que siempre quedan fuera. Por una parte es la prevención de la violencia, y por otro lado es la reparación de las mujeres sobrevivientes de violencia. En cuanto a prevención, nosotras creemos que el énfasis fundamental que tenemos que poner acá tiene que ver con una educación no sexista y una educación sexual integral. Es decir, formar desde primera infancia a todas las personas para romper las estructuras que permean desde la escuela y que se replica en la sociedad y en las familias, y que hace que los estereotipos y los roles de género se mantengan impunes en el fondo. Entonces cuestionémoslo y entreguémosle herramientas a niños y niñas desde primera infancia para, por ejemplo, no solamente conocer su cuerpo, sino también incorporar el consentimiento como un valor fundamental en las relaciones afectivas, en todo tipo de relaciones afectivas. Si trabajamos consentimiento desde primera infancia, podríamos tener sociedades mucho menos violentas, porque no solo podemos estar respondiendo cuando la violencia ya ocurrió, tenemos que mirar a la prevención. Y la prevención va muy de la mano con medidas como esta, y no solamente campañas publicitarias que salen en la tele. Y en cuanto a reparación, otra cuestión fundamental es que el enfoque reparatorio tiene que ser integral, es decir, mirar no solamente el momento en el que la mujer denuncia y el acompañamiento durante el proceso, sino también qué pasa con esas mujeres después, porque la vida sigue, y esas mujeres quedan abandonadas. Y por otro lado, el enfoque que hoy día tenemos está centrado en la mujer sobreviviente, pero no se da cuenta, no incorpora, no reconoce que las consecuencias de la violencia permean también el entorno cercano de esa mujer e incluso sus comunidades. Por lo tanto, si yo quisiera hacer un enfoque de reparación integral, tendría que acoger en esa reparación no solamente a la mujer víctima directa de violencia, sino también a su familia o su núcleo cercano familiar que ha estado en el fondo acompañando en este proceso, y eventualmente mirar cuál es la respuesta de la comunidad frente a la violencia, cómo respondió esa comunidad en la que la mujer está inserta, porque es la única forma de mirar efectivamente cuáles son los patrones que replican y permiten que esto ocurra, pero por otro lado también reparar efectivamente el daño, permitiéndole a esas mujeres sobrevivientes seguir adelante de una manera que no estén en el fondo con esta mochila pesada y sola que tienen que cargar después de haber estado en esta posición. Estas son algunas de las cuestiones que yo quería compartir con ustedes hoy. Esto nos invita a mirar el futuro a propósito del momento en el que estamos, precisamente porque por una parte tenemos la posibilidad de construir un Estado que, por ejemplo, reconoce las labores de cuidado, un Estado que tiene interés en las mujeres y de protegerlas, que mantiene y en el fondo esté fomentando los derechos que nosotras podemos ejercer, mientras que por otro tenemos una propuesta donde increíblemente se propone la eliminación del Ministerio de la Mujer, donde definitivamente se habla desde una misoginia que francamente yo nunca pensé que iba a haber en este momento. Entonces esto nos obliga a movilizarnos, nos obliga a cuestionarnos y nos obliga también a preguntarnos cuál es el rol que nosotras podemos cumplir para lo que viene, por una parte protegiendo la Convención Constitucional y por otro lado de cara a las elecciones que se vienen en segunda vuelta.
Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Vanitza, por su exposición y sus reflexiones. Ahora pasaremos a las preguntas. No sé si alguien de los invitados quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, o por el chat. Sofi, mira, José Manuel Carrasco escribe en el chat que él tiene una pregunta, pero que no puede abrir su micrófono. Ah, entiendo. Pero puede escribirla por el chat y yo la puedo leer, José Manuel. Ah, permiso. Muy buenas. José Manuel justo dio la pregunta. Después tengo una apreciación. Voy a leer la pregunta de José Manuel. Dice, quería saber su opinión sobre qué rol ha tenido el Ministerio de la Mujer o qué rol debería tener en estos momentos. He leído en varias partes a propósito de elecciones que el Ministerio no ha logrado algunos objetivos. Por eso pregunto. Bien, hola José Manuel. Mira, es una tremenda pregunta, porque mi lado más negativo dice, ¿qué ministerio? Como, ¿cuál ministerio de la mujer? Porque no lo vemos, pues no lo vemos. Entonces, acá hay un problema general, y quiero irme más atrás, porque el tema del Ministerio de la Mujer parte mucho antes. Cuando nosotros estábamos en el estallido, recordemos que la ministra era Isabel Pla, y lo que hubo en ese momento fue una serie de vulneraciones de violencia político-sexual al propósito del estallido, donde la ministra estaba silenciosa, absolutamente silenciosa, y con un silencio culpable que acusaron varias organizaciones feministas, entre ellas AOFEM. Posteriormente nosotras trabajamos en no la acusación, la interpelación de la ministra Pla, que fue en marzo del 2020, y de esa interpelación también el silencio culpable de la ministra fue evidente, su ausencia a propósito de no solamente de la representación de causas, sino que además la reparación de las víctimas de esta violencia político-sexual. Y ahí lo que ocurrió después fue la renuncia de la ministra, estuvimos sin ministra más de un mes, llegó después la ministra Santibáñez, que duró aproximadamente 34 días, que terminó renunciando también y no exenta de polémicas, porque además venía de la familia Pinochet y había contratado a un editor de La Cuarta como jefe de contenido o de estudio, de la división de estudio, entonces hubo una polémica ahí también. Termina renunciando esta ministra, y ahí llega la ministra Salaquet. Una ministra que desde el inicio se ha mostrado súper dialogante, y ahí yo tengo que ser muy franca, ella siempre se ha abierto a conversar con las organizaciones, yo al menos he estado con ella reunida en varias ocasiones, pero es una ministra que no corta el queque de ninguna manera, entonces ella tiene muy buena disposición a conversar, pero no es efectiva en su trabajo, y eso es súper complejo, porque más allá de la impresión personal que una pueda tener, ella es la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, por lo tanto, es quien debiese estar en primera fila defendiendo los derechos de las mujeres y diversidades, y no ha sido así. Ha sido interpelada a propósito de la falla de los anticonceptivos que hubo en marzo de este año. No sirvió para nada.
También nosotras oficiamos en su momento a ver qué podía hacer el ministerio por estas mujeres, pero en particular nos preocupaba la reparación de estas mujeres, porque también sabíamos que la causal de aborto no alcanza, y la ministra dijo, bueno, estoy haciendo básicamente todo lo que puedo, pero no tenemos más competencias, y hasta ahí llegamos. Tampoco ha sido enfática en la tramitación del proyecto de ley de derecho a una vida libre de violencia. Entonces, es una ministra ausente finalmente, es una ministra que no logra en el fondo poner sobre la mesa lo que la mayoría de las personas están exigiendo, que en este caso es protección para las mujeres, más allá de las peleas específicas, porque por ejemplo, en cuanto a despenalización del aborto, un proyecto que también estamos tramitando actualmente en el Congreso, la ministra dijo que ella, y que este proyecto no estaba en la línea, digamos, en la línea editorial de este gobierno, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto no era prioritario. Entonces tampoco lo iban a apoyar. Y así ha sido, digamos, como con algunas de las demandas más importantes que tenemos hoy. Entonces, en realidad, este rol de la ministra no ha sido lo que debiese ser, no ha sido una aliada dentro del Ejecutivo para poder avanzar en las demandas feministas. Es una ministra que lamentablemente ha estado más bien desconectada de las necesidades. Si uno miraba las urgencias que ella le ponía a los proyectos, ella, por ejemplo, era prioritario hablar de segundas nupcias, cuando era algo que no estaba en la demanda feminista, sino que estábamos demandando porque nos están matando. Entonces, ahí habla un poco de una desconexión de hacia dónde vamos a apuntar. Yo creo finalmente que el Ministerio de la Mujer hoy lamentablemente va demasiado, bueno, es el rol de los secretarios de Estado, pero está demasiado ligado a el pensamiento y las posturas de un ejecutivo en general, del presidente de la República, por lo tanto, ella tampoco tensiona ni se sale de su rol. Es una buena ministra para el presidente en este momento, sin duda, pero es una mala ministra para las organizaciones y para las mujeres que estamos exigiendo protección. Diego, ¿tenía otra pregunta? Sí, hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por tu exposición. Creo que fue bastante completa, bastante redonda. Quería hacer hincapié en un dato que mencionaste que en realidad me parece, más que preocupante, me parece alarmante, que el dato que mencionaste con respecto a la línea del 1455 y las personas que trabajan en la rotación. En la medida también hablar un poco de que uno no logra dimensionar cuántas personas sufren violencia en sus casas y cómo también esto se invisibiliza. También mencionar que pues, me ha tocado vivir casos donde he tenido que acompañar a compañeras a denunciar situaciones de violencia, y es terrible el tema de la revictimización en la medida en que una persona se acerca a una unidad policial, tiene que hablar con distintas personas, tiene que volver a vivir nuevamente esta situación que sufrió, y cómo nosotros como personas, como país, como personas que nos estamos formando ciudadana, como ética y valóricamente, cómo se puede lograr desde la medida de lo legal, de lo concreto, en que se pueda disminuir esta victimización de la persona. Eso. Gracias, Diego. Mira, yo casi me caí de espalda cuando supe que eran 20 personas las que contestaban el teléfono, de verdad, porque nunca me había preguntado el dato. Y esto fue a propósito de la Cámara de Diputados que ofició al ministerio, y bueno, y ahí supimos varias cosas más, que es un servicio, por ejemplo, que está concesionado en empresas privadas, es literalmente un call center. Entonces, como buen call center, digamos, los trabajadores y trabajadoras, la mayoría son trabajadoras, están bastante precarizadas también. Entonces, nos enteramos de todas estas condiciones precisamente por la demanda de las trabajadoras de este call center de mejores condiciones laborales. O sea, imagínate que las mujeres que atienden a otras mujeres víctimas de violencia también están siendo precarizadas y violentadas por la institucionalidad. Entonces, habla un poco de cómo no logramos ni siquiera establecer una base que sea, digamos, no sé, éticamente
no aceptable para poder responder a estas causas. Y ahí tú mencionaste algo también que en el fondo, creo que es el fondo de tu pregunta, que es ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Bueno, yo creo, francamente, que la visibilización de este tipo de temáticas es una de las grandes cuestiones que nosotras podemos hacer como sociedad. Tenemos que saber visibilizar cuando, por ejemplo, una persona ha sido revictimizada a propósito de relatar el incidente que la llevó, por ejemplo, a presentar una denuncia, la falta de acompañamiento, o sea, las condiciones reales y materiales en las cuales se realiza y cómo son estas, que va en el fondo abriendo este concepto de ventanas de oportunidades para poder mejorar, por ejemplo, la legislación sobre estos temas. De manera que, y esto, perdón que sea muy crítica, pero por ejemplo, hace unos meses atrás, la ministra anunció que en cada comisaría del país iba a haber un funcionario que iba a estar capacitado con enfoque de género. Y perdón si es muy tonta la pregunta, pero ¿qué pasa si ese funcionario no está? O sea, está de vacaciones, está de turno, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a tener a un funcionario? ¿Cómo nuestro gran avance en materia de prevención y protección de las mujeres va a hacer que haya un sujeto? Entonces, ahí, bueno, uno dice, chuta, ya, te agradezco las buenas intenciones, pero si vamos a hacer esto, por favor, hagámoslo bien. Pues. Entonces, ahí yo creo que eso ocurre precisamente porque se abren ventanas en las cuales la sociedad demanda, y luego, en el fondo, el Ejecutivo se ve en una posición donde dice, ya, vamos a avanzar sobre esto. Algo tengo que hacer. Ahora anunciaron un funcionario. Esperemos que con las demandas feministas y cómo los movimientos sociales van en el fondo tensionando, ya no hablemos después de un puro funcionario, sino que hablemos de todos los funcionarios, que sea parte de la formación inicial, y por eso también es tan importante avanzar en el proyecto de violencia integral. Muchas gracias. Gracias, Diego. Me llegó una pregunta por interno diciendo si el hecho de que beneficien a las mujeres casadas constituye violencia contra la mujer. Oye, qué buena pregunta. Yo veo a Valeria, además, que también yo estoy segura que tiene ganas de meter la cuchara, pero es que además depende mucho de cuál va a ser tu concepto de violencia contra las mujeres. O sea, si vas a tomar un concepto amplio de violencia o lo vas a tratar de encasillar en un tipo de violencia. Yo diría que ese tipo de medida es una medida discriminatoria, que discrimina a las mujeres que no están casadas o las mujeres que no tienen hijos, si estuviese allá puesto el foco. Entonces es una discriminación absolutamente arbitraria, pero además podríamos encasillarla perfectamente dentro del concepto de violencia institucional. O sea, de cómo al final es la institucionalidad la que está violentando a las mujeres. Pero ahí yo creo que la invitación también es un poco como construir el concepto de violencia que vamos a utilizar, porque de hecho, en el caso de la Ley de Violencia Integral, que recoge la violencia institucional, el foco que pone como concepto es la violencia ejercida por cualquier persona que esté en el ejercicio de una función pública o un agente estatal en general, y acá mete varios conceptos también, que tenga como finalidad, ojo con eso, retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan derechos establecidos por la ley. Entonces, acá estaríamos hablando de algo anterior, porque sería una ley, entre comillas, un proyecto, un programa que discrimina previamente a las mujeres que no están casadas, y ahí la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué decidimos apoyar a las mujeres casadas y a las que no están casadas no? Cuando además en Chile la tasa de matrimonio va a la baja pero sostenida, y por otro lado son un número importante las mujeres que crían solas. Entonces, ¿no debiésemos poner ahí el foco? Por ahí va el tema, creo yo. Y disculpa, quería Sofi y Danitza, aquí mi colega y compañera, complementar un poco lo que tú decías. Claro, comparto absolutamente, pero
además de eso, y creo que la pregunta tiene que ver también, justamente que estamos en un momento político súper álgido, donde las mujeres nos hemos visto, y también los hombres, también los hombres que nos apoyan en esto y que entienden el feminismo desde la teoría y desde la práctica y nos acompañan en esto. Si bien hemos tenido algunas manifestaciones que han sido separatistas, yo tengo muchos compañeros de lucha que apoyan también nuestras propias definiciones y eso nos va robusteciendo también en el crecimiento político que nuestras demandas van teniendo. Pero también creo que la pregunta tiene que ver con lo planteado por Kast, que en el fondo es cómo beneficiar a un tipo de familia y a otra no. Y que tiene que ver también con esta construcción cultural en torno al sexo mujer, que definitiva es esta teoría de género. Y cómo en esta construcción cultural se nos ha dicho que la mujer es sinónimo de familia, o que tú vienes al mundo a procrear, lo decía afortunadamente la no electa senadora Ena von Baer, que las mujeres prestábamos el cuerpo, prestábamos el útero, o sea, veníamos a prestar el útero. Y incluso cuando tú comentabas, Danitza, el tema de la píldora anticonceptiva vencida, entregada por el Estado, habían incluso varios profesores, había uno civilista de la Católica, no me acuerdo si era el apellido en este momento, que decía que estas demandas que podían ejercer las mujeres en contra del Estado no eran plausibles porque la mujer tenía que aceptar de alguna forma esta divinidad de haber quedado embarazada, porque era como su vida y tenía que aceptarlo así. No podía tomar decisiones de alguna forma sobre su cuerpo. Entonces creo que la pregunta también apunta a que hoy día tenemos también dos posturas, o una de las posturas, que Corral, tal cual, fue Corral, tienes toda la razón, Dani, fue Corral quien dijo eso, civilista de la Universidad Católica, profesor, docente de la Universidad Católica, donde también tenemos compañeras que se han visto dentro de esa propia universidad teniendo que seguir determinados lineamientos para ir pasando ramos, donde hay un adoctrinamiento total y absoluto, a mi juicio, respecto de muchas cátedras que se hacen en el derecho en esa universidad, y donde principalmente se tocan estos temas que son sistémicos, que es cómo hoy día un presidente de la República se plantea en el beneficio solamente de la construcción de un tipo de familia, cuando hemos visto luego el estallido social y en esta nueva constitución la importancia de establecer que en Chile hay muchos tipos de familia y que es esta diversidad de familias y la diversidad de las mujeres la que nos va a robustecer en el futuro. Entonces, comparto la pregunta, el sentido de la pregunta, que efectivamente esto es una discriminación, y no solo es una discriminación a todas las formas, a todas las multiplicidades y diversidades de lo que hoy día somos las mujeres, o de lo que hoy día podemos escoger dentro de nuestra infinita libertad como seres humanos, y nuestra propia autonomía y autodeterminación sexual y cognitiva, corporal, qué sé yo, y todos los tipos de autodeterminaciones que podamos tener, pero también tiene que ver con un tipo de sociedad que se nos está planteando, que no va a modificar las lógicas de poder, de esta dominación que se ha ejercido sobre nosotras, a nivel estructural y a nivel de algunos hombres, como algunos candidatos electos hoy día, Kaiser, electo a diputado, que ya me imagino que pasaremos a conversar algunos de sus últimos dichos. Así es que comparto absolutamente lo que comentaba acá el compañero. Muchas gracias. Me mandaron otro mensaje por interno diciendo: hola, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede dar apoyo o qué hacer cuando una mujer denuncia algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o las tres, y la denuncia quedó en nada porque al final solo era la palabra de ella, y eso no era suficiente como para darle algún tipo de condena o un desenlace
en donde la beneficiada sea la mujer y no el abusador, dejándola finalmente desprotegida e insegura en su diario vivir. Bueno, no sé si la Valeria va a exponer primero y después comentamos las preguntas o le damos nomás. Porque hay otra pregunta también en el chat relativa a las funas. Sí, sí. Ahí Sofía manda, no sé. Respondamos las últimas dos preguntas y pasamos a la exposición de Valeria. Ya, súper. Mira, sobre la pregunta que leíste recién, pucha, me cae pero como anillo al dedo, porque hice una clase hace muy poquito sobre esto, y no es un palo blanco. Y claro, hay todo un tema relativo a la valoración de la prueba y cuáles son los estándares probatorios que los tribunales debiesen alcanzar. Y en el fondo la pregunta del millón es, en un sistema penal donde la sana crítica es lo que prima, y no hay ningún impedimento para que un juez o jueza dicte en el fondo sentencia basándose en una prueba. ¿Por qué cuando esa prueba, esa única prueba, es el testimonio de la víctima, como prueba directa, digo yo, no podría el tribunal fallar en contra de ese imputado? Y aquí se abre toda una discusión sobre si basta una sola prueba y cómo valoramos el relato de la víctima cuando es la única prueba. Y yo creo que hay dos cuestiones que considerar al menos, o al menos tres cuestiones que considerar al menos. En primer lugar, que las cargas legales que tiene imputado y víctima en el proceso son absolutamente distintas. O sea, la víctima, por ejemplo, cuando da su relato, tiene que jurar y está sujeta en el fondo a la obligación de decir la verdad, a diferencia del imputado, que no tiene esa obligación y de hecho tampoco tiene la obligación siquiera de declarar. Entonces, hay una primera cuestión estructural que posiciona a la víctima en un lugar distinto, pero además el cuestionamiento a los relatos de las víctimas en este tipo de delitos va, o sea, completamente acompañado de los prejuicios que hacen que los relatos de las mujeres sean cuestionados, o sea, que no le creamos a la víctima solo porque es su palabra, es algo que se da en este tipo de delitos, pero no lo hacemos con otro tipo de delitos. Piensen en robos, o sea, cuando una persona te roba un celular y tú no le dices, ¿estás seguro que te robaron el celular? ¿Estás seguro que esa persona que va corriendo ahí es el lanza que te robó el celular? Pero cuando estamos hablando de este tipo de delitos, se cuestiona el relato de la víctima. Y la forma en la que ocurre además, que generalmente es en la esfera privada, que además generalmente es sin testigos, por ser precisamente en la esfera privada, o bien se trata de condiciones estructurales que ponen a las mujeres en una posición difícil a propósito de dar o no dar su relato, como por ejemplo la dependencia económica que puede haber entre víctima y victimario, hace entonces que nosotras, por ejemplo, como mandatos tengamos que avanzar hacia ahora considerar el contexto mediato y el inmediato de el ataque o el relato de la víctima que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, esto me lleva mucho, por ejemplo, a pensar en aquellos casos donde las víctimas se defienden y finalmente terminan matando a sus agresores, pero resulta que lo que acompaña esa historia son 10, 15 años de violencia constante y por lo tanto hay un contexto mucho mayor, o sea, podríamos hablarlo desde socialmente hasta la esfera íntima que acompaña esos relatos. Entonces ahí la propuesta es precisamente incorporar los contextos, pero además echar mano a todo lo que es esa prueba indirecta que se puede presentar en los procesos, que tienen que ver, por ejemplo, con los perfiles psicológicos de víctima y victimario. O sea, como una forma de dar fe de que el testimonio de esta víctima es real. También está aquella prueba indirecta que tiene que ver, por ejemplo, con los testigos, no del hecho, sino que a propósito de los comportamientos de la víctima, cuando la amiga te dice, bueno, yo sí, ella fue la primera, ella me llamó inmediatamente y yo la escuché, ella estaba nerviosa, lloraba, no sabía qué hacer, qué sé yo le di esa primera acogida. Bueno, ese testimonio también es muy útil precisamente para poder darle mayor fuerza al relato de la víctima. O sea, en el fondo, difícilmente
solamente el relato de la víctima va a ser lo único que vamos a tener, sino que hay otras cosas también que podemos ir recogiendo y que le da mayor valor probatorio en un proceso. Pero recordemos, eso sí, que magistrado y magistrada, no todos tienen ese perfil o ese enfoque como para poder considerar el contexto en el cual se da. Entonces, si tiene buena suerte, le tocará una magistrada, un magistrado que tenga sensibilidad con esta temática, pero otro que derechamente no le basta y no le importa, y eso tiene un poco la libertad probatoria que tenemos en nuestro sistema. Bueno, y sobre lo de las funas, que pregunta Constanza, mira, nosotras no avalamos las funas, precisamente por todos los efectos que conlleva, pero sí creemos que es un síntoma de un proceso de un sistema que no protege, que no responde, que no... O sea, ¿cómo podría yo cuestionar a una víctima que funó después de que había presentado las denuncias, su proceso no avanza o no tiene resultados por X motivo? Entonces, y entendemos absolutamente como lo que está detrás de las funas, pero no lo avalamos precisamente por la forma y sobre todo las consecuencias que genera socialmente, porque de hecho hay una cuestión que se ha dado ya en los últimos años, donde las funas se han hecho muy populares, que es como esta contrademanda que hacen las personas funadas, donde no solamente hay recursos de protección, sino también hay querellas por injurias, calumnias, y entonces la víctima después se ve expuesta a procesos mucho más tediosos y complejos, precisamente por este grito de auxilio que se realiza a través de la funa. Entonces abre de repente puertas que son súper complejas de manejar, y por lo mismo nosotras al menos no seguimos buscando que sea la institucionalidad la que responda y recoja estas necesidades, más que en el fondo utilizar la autotutela a través de la funa para poder alcanzar, en este caso, la exposición de un agresor. Muchas gracias, abogada Danitza. Ahora pasaremos a la exposición de la abogada Valeria Villegas. Gracias, Sofi. Bueno, agradecer la invitación a esta conmemoración. Creo que estamos en un momento, como lo dije hace un rato, sumamente relevante, no solamente porque venimos saliendo de un estallido social, de nuestra primera constitución democrática y construida en paridad, y creo que ese es un logro de los movimientos feministas en términos generales, sino también por la coyuntura política que estamos viviendo, donde hoy día la posición que nosotras tomemos, que la sociedad vaya tomando, es trascendental para lo que vamos a ir construyendo a nivel país, pero también a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel sudamericano, y creo que la experiencia internacional también tiene que ser importante en este sentido, y quiero referirme también un poco a eso, dar un poco de contexto a la conversación que estamos teniendo, y no olvidar también el origen de este día, ¿no? El origen del 25 de noviembre, en tanto fecha de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se remonta al año 1960, en que las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana, justamente por su activismo político. Y aquí vamos a pasar a uno de los tipos de violencia, que es la violencia política, que comentaba también acá la colega Danitza, que se vivió muy fuertemente una violencia política sexual en contra de la mujer para el estallido social. Y bueno, estas mujeres son brutalmente asesinadas en República Dominicana por su activismo político en oposición al gobierno dictador de Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal, apodadas las Mariposas, por ser este último nombre utilizado por Minerva en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista, se convirtieron en el máximo exponente de la violencia en contra de la mujer en América Latina. Posteriormente a este hecho,
y bueno, y viendo la magnitud también de esta problemática y cómo esto fue calando tan profundamente en América Latina, es que el 25 de noviembre fue la fecha elegida por el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que fue celebrado en Bogotá en el año 81 para conmemorar la vida de estas mujeres y promover un reconocimiento mundial de la violencia de género. La comunidad internacional no había observado de manera explícita las alarmantes dimensiones de la violencia contra la mujer a escala mundial, hasta que en diciembre del año 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hasta ese entonces, la mayoría de los gobiernos consideraba la violencia contra las mujeres como un asunto privado entre particulares y no como un problema público y generalizado que afecta y conculca gravemente los derechos humanos y que requiere la intervención de los estados como responsables, como decía Danitza, de la protección, prevención, control, detección y sanción de toda forma de violencia por razones de género. Y principalmente me refiero al género en esta construcción cultural en torno al sexo mujer. La violencia de género es un problema social, principalmente la violencia contra la mujer, que es un tipo de violencia de género, de grandes dimensiones, producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que responden a patrones sociales, culturales, que están profundamente arraigados en nuestras normativas, en nuestras costumbres, en nuestras formas de actuar en la sociedad, y que atraviesa sin distinción todos los niveles económicos, culturales y educativos. Un sinfín de hechos no son comprendidos ni percibidos como violencia contra la mujer por gran parte de la sociedad. Y es precisamente esa propia estructura social la que proporciona una legitimidad a esos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o bien en la comunidad, como lo hemos visto. No obstante, en todas y cada una de sus múltiples formas, la violencia contra la mujer y la violencia de género atenta en contra de la libertad y los derechos humanos, provoca daño, sufrimiento y muerte en las mujeres, que en muchos casos de quienes lo padecen. Las principales manifestaciones de violencia en contra de la mujer son lesiones personales, también el homicidio, la violación, el abuso y el acoso sexual, la trata de personas, la prostitución, el secuestro, la tortura y las diversas formas de discriminación. Es decir, toda forma de exclusión o limitación contra la mujer por razones de sexo, por razones de esta construcción cultural, que afecta y menoscaba el reconocimiento y el ejercicio legítimo de sus derechos. La discriminación, entonces, constituye un atentado al derecho a la igualdad que existe entre hombres y mujeres, y un desconocimiento de la equiparación de los derechos políticos, civiles, económicos, culturales y jurídicos que existen entre ambos. Un caso particularmente dramático de la violencia social lo constituye la violencia doméstica en sus diferentes expresiones: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, y pese a que es sabido que esta sucede de manera habitual, no se la menciona, dado que la sociedad aún no concibe al hogar como un espacio privado y donde se ejercen los principales tipos de violencia, y que hoy día deben ser tratados como un problema público. Estudios e investigaciones llevadas a cabo por distintos organismos internacionales han precisado que las situaciones de violencia familiar se concentran en forma especial en las mujeres, y aportan datos recogidos a nivel mundial que reflejan que al menos 1 de cada 10 mujeres es o ha sido agredida por su pareja. Según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas
por sus maridos o parejas actuales o anteriores, porcentajes que en algunos países se eleva incluso hasta el 70%. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo da cuenta que entre el 25% y más de un 50% de las mujeres latinoamericanas, dependiendo del país de donde viven, sufren algún tipo de violencia en el hogar. Más aún, un estudio realizado por el Banco Mundial muestra que 1 de cada 5 días activos que pierden las mujeres por problemas de salud resultan de las manifestaciones de violencia doméstica en su cuerpo. La violencia de género también afecta directamente a las niñas. Cada año millones de ellas son mutiladas genitalmente, además de ser víctimas de selección del sexo, abortos forzados e infanticidio. Una de las violaciones de derechos humanos más graves en el mundo y en Latinoamérica es la trata y el tráfico de mujeres y de niñas, que está directamente relacionado con las desigualdades de género y las causas socioeconómicas, las políticas restrictivas a la inmigración y la pobreza. Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata con fines de explotación económico o sexual afecta alrededor de 2,5 millones de personas en el mundo cada año. La mayor proporción son mujeres que son explotadas sexualmente, que es, según Naciones Unidas, un porcentaje que alcanza al 85%. Y de ese porcentaje, el 50% de ellas son menores de edad. Se registran además diversos tipos de explotación, como el trabajo doméstico, los matrimonios serviles y otras formas de esclavitud. Por otra parte, el panorama es altamente preocupante en aquellos países afectados por situaciones de conflicto armado, dado que se comprobó que en esos contextos las mujeres, niñas y niños constituyen el mayor porcentaje de las víctimas, quienes frecuentemente se ven obligados y obligadas a desplazarse de sus territorios de origen, lo cual aumenta el riesgo de abusos y violencias de todo tipo. A su vez, el acoso sexual en el trabajo es otra forma de violencia de género que implica una violación al derecho de trabajar en un ambiente digno y humano, que fortalece, por supuesto, el estereotipo cultural del hombre productor, de este varón heteronormado y de la mujer reproductora, reduciendo a la mujer a un objeto sexual, negándole el derecho de actuar en espacios considerados socialmente masculinos y limitando su participación en el desarrollo y en su empoderamiento. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas establece en su artículo 1 que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino o al sexo mujer, ya porque la feminidad también es un estereotipo, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, vivimos diversas formas de violencia de parte de las parejas o de nuestro entorno, tales como el control psicológico o económico, violencia obstétrica, agresiones físicas que afectan o pueden afectar nuestra vida, libertad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también la seguridad personal de nosotras, de todas estas. La violencia afecta a las mujeres de cualquier edad, condición económica, condición social y de cualquier etnia, orientación sexual, raza o religión. Puede ocurrir al interior del hogar, al interior de la pareja, en el trabajo, en los lugares de estudio, en los espacios públicos, entre otros. Así podemos distinguir distintos tipos de violencia en contra de la mujer, sumado a lo ya señalado. La violencia física corresponde a todas las formas de agresión hacia las mujeres, que van desde los empujones y los amarreos, tirones de pelo, pellizcones, apretones, golpes de puño y patadas, hasta golpes con objetos.
La manifestación más grave de agresión física contra la mujer es el femicidio, que afortunadamente y producto de los movimientos feministas hoy día tiene una tipificación distinta a la del parricidio. Violencia psicológica, que se relaciona con el intento de control a una mujer mediante amenazas, humillaciones y presiones emocionales, con el propósito de hacerla sentir insegura y sin control sobre su vida y sobre sus decisiones. Violencia económica, que se refiere al control hacia una mujer a través de la entrega del dinero para su mantención personal y o de las hijas o hijos o de otras personas que integran la familia. También constituye violencia económica cuando se apropian del dinero que la mujer ha obtenido en razón de su propio trabajo. Violencia sexual, cuando una mujer es obligada mediante la fuerza física o amenazas psicológicas a tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales que le resultan humillantes o degradantes. Violencia obstétrica, que es un tipo de violencia contra las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, que constituye una violación a sus derechos humanos. Se genera en los servicios de salud pública y privada y consiste en cualquier acción u omisión que cause daño físico y o psicológico a la mujer por parte del personal del sistema de salud. La violencia obstétrica puede estar expresada en insultos, amenazas, ironías, manipulación o limitación de información relacionada al proceso de parto o de salud de la mujer. Humillaciones, negación a ciertos tratamientos médicos, abuso de medicinas e incluso golpes. Y bueno, por último, y algo que yo he vivido también en carne propia, yo fui candidata a constituyente, dentro de mi lista ganó la Malucha Pinto, así que bueno, perdí por supuesto, pero seguimos en esta lucha, y que es la violencia política contra las mujeres, y que es tan complejo también de probar en Chile, cuando acá la compañera Danitza nos hablaba respecto de distintas acciones que uno puede ejercer dentro de la vía judicial, y uno muchas veces ejerce estas acciones de protección cuando ha sido víctima de violencia política. Es tan difícil probarlo, viendo también nuestro sistema y nuestra propia constitución, donde hoy día los tratados internacionales ratificados por Chile, distintas convenciones, no tienen una fuerza por sobre la Constitución. Por lo tanto, quedan más bien amparadas, digamos, en algún articulado respecto de lo que la Constitución establece en relación a derechos fundamentales como es la integridad psíquica, la integridad física y principalmente el honor, ¿no? En estas materias cuando hemos sido las mujeres sujetas de violencia política. No obstante, no hay mucho que en términos judiciales uno pueda hacer al respecto. Pero bien, la ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres, mecanismo de seguimiento de la Convención Belén du Pará, la reconoce como una práctica, me refiero a la violencia política contra las mujeres, que impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas y se beneficien de este proceso al restringir de sus opciones y limitar su capacidad para influir en la vida política. Por eso es tan importante estas leyes de cuoteo, estas leyes de equidad, en este caso que las mujeres nos incorporáramos, ¿no?, con todo el rigor y toda la equidad que es de democracia respecto de nosotras en el tema constitucional. Porque tiene que ver en cómo nosotras influimos en la vida pública, en la vida política, en la vida social, cómo generamos acciones afirmativas a favor de nosotras mismas y de nuestra tremenda diversidad. Porque, por cierto, yo que me dedico al mundo de la academia, como contralora de la Academia de Humanismo Cristiano, de la universidad, como una mujer profesional que sin duda, así como todas nosotras que estamos presentes hoy día acá en este conversatorio, hemos sido sujetas de violencia en alguna medida y en alguna parte de nuestra vida,
hay otras mujeres de otros recursos, de otras etnias, que también han sufrido violencia y discriminaciones. Y esas vivencias hoy día no son absolutamente recogidas por nuestra Carta Fundamental, que es nuestro paraguas, ¿no?, normativo, ni tampoco por la normativa en términos generales, que nos respete, que nos permita una autonomía económica para aquellas que no pueden tener esa autonomía y las deja en un ámbito de libertad absolutamente restringido para tomar decisiones. Es ahí la importancia de nuestra participación en la vida política y lo trascendental que se torna hoy nuestra participación en esto. Según el National Democratic Institute, la violencia política sexual tiene 3 elementos relevantes. Es violencia dirigida específicamente hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Puede adoptar una forma sexual o sexista, y su fin es tratar de evitar que las mujeres participen activamente en política. Antes del estallido social, organismos internacionales como el Comité contra la Tortura del 2018, el Comité CEDAW 2018 y el Comité de Derechos Humanos 2014 habían recomendado al Estado de Chile investigar y sancionar la violencia política sexual por parte de las policías en contra de las mujeres y adolescentes en el contexto de las manifestaciones sociales, producto de justamente los innumerables casos documentados y que aquí Danitza conoce mucho mejor que yo de los hechos ocurridos en ese momento. Y que por supuesto el Estado de Chile ha ido adoptando de una manera muy lenta y que tiene que ver justamente con esta posición política que se toma en cuanto a esta temática. En 2017, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará elaboró la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, y se reconoce que la violencia política que se ejerce contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos y que es una amenaza principal para la democracia. La violencia política por razones de género impide que las mujeres contribuyamos a la toma de decisiones que afectan directamente nuestras vidas y que podamos, por supuesto, beneficiarnos de este proceso. La magnitud de este problema no es concebido en toda su amplitud por la falta de estadísticas, el ocultamiento social, el sentimiento de culpa y principalmente el temor de las víctimas, aunque los estudios realizados indican que la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas es muy frecuente. Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a hombres como a mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales según el sexo de la víctima. Y aquí me gustaría avanzar hacia un concepto particular, que es el concepto de la interseccionalidad. Aunque todas las mujeres de alguna u otra manera sufrimos o sufren discriminación de género, existen otros factores como la raza, el color de la piel, la casta, la edad, la etnicidad, el idioma, la ascendencia, la orientación sexual, la religión, la clase socioeconómica, la capacidad, la cultura, la localización geográfica y el estatus como migrante, indígena, refugiada, desplazada, niña o persona que vive con VIH o en estado SIDA, o bien en una zona de conflicto u ocupada por una potencia extranjera, que se combina para determinar la posición social de una persona, es lo que llamamos la interseccionalidad como una herramienta para el análisis. Y esta herramienta para el análisis justamente permite la elaboración de políticas públicas que aborda esta multiplicidad de discriminaciones que se confluyen, ¿no?, en una misma persona, y que nos ayudan a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso a que se pueda tener a derechos y oportunidades.
Y acá lo expongo como ejemplo de la presidenta de la Convención Constitucional, cómo ha sufrido distintas discriminaciones en su vida y cómo fue discriminada al momento de que fue escogida justamente como presidenta de la Convención, por tener dentro de su persona distintas discriminaciones que confluyen, como su etnia, su situación social, el hecho de ser mujer, su capacidad económica, el color de su piel, entre otras discriminaciones. Esto explica lo que es la interseccionalidad, incluyendo su papel fundamental en el trabajo en derechos humanos y su desarrollo. Se sugiere además formas diversas en las que puede ser utilizada por las personas que trabajan en defensa de la igualdad. El análisis de la interseccionalidad tiene como objetivo revelar las variadas identidades de las mujeres, exponer los distintos tipos de discriminación y las desventajas que se dan como consecuencia de la combinación de esta serie de identidades. También este modelo y esta teoría busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres. Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce las experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidad. Por ejemplo, la experiencia de una mujer negra en Ciudad del Cabo es cualitativamente distinta a la de una mujer blanca o indígena en esa misma ciudad. Hoy día, por ejemplo, la experiencia de una mujer de San Ramón que vive en el sur de la región metropolitana es muy distinta a una mujer que vive en el distrito 11, por ejemplo, y que accede a salud reproductiva en la comuna de Las Condes. El análisis interseccional plantea que no debemos entender la combinación de identidades como una suma que incrementa la propia carga, sino como una que produce experiencias sustantivamente diferentes, y que es por eso que se ponen de manifiesto para efectos de que sean las políticas públicas quienes aborden este problema público. En otras palabras, el objetivo no es mostrar como un grupo está más victimizado o privilegiado que otro, sino descubrir diferencias y similitudes significativas para poder superar las discriminaciones y establecer las condiciones necesarias para que todo el mundo pueda disfrutar de sus derechos humanos en libertad y en equidad. En libertad y en equidad. Como consecuencia, por cierto, de estas múltiples identidades y diversidades. ¿Qué estamos haciendo en Chile para hacernos cargo de la violencia de género? Y les comentaba también hace un rato, ¿qué hacemos hoy con diputados electos como el caso de Kaiser, que hemos visto sus dichos y que incluso es capaz de cuestionar movimientos tan importantes como el que tuvo el movimiento de sufragistas en Inglaterra y que nos permitió ir de a poco, gracias a esa experiencia, avanzando hacia el voto y principalmente hacia el voto de la mujer, y cómo eso se fue también gestando a través de nuestro propio movimiento sufragista en Chile. La verdad es que estamos haciendo, a mi juicio, bien poco, no obstante que hemos visto avances significativos en esta materia. Hemos hecho bien poco porque vivimos en una cultura hoy día, en una estructura totalmente patriarcal, donde incluso tenemos a mujeres que todavía son capaces de votar, por ejemplo, para diputado, con una persona que hoy es capaz de cuestionar cuestiones que para algunos son tan evidentes como el derecho a sufragar. El limitarnos a las mujeres de la vida política, de la res pública,
es incluso volver casi a los contractualistas, cuando Rousseau incluso se refería a que las mujeres no podíamos participar de la vida política porque no éramos capaces de poner algún obstáculo a nuestros deseos más profundos, ¿no? Que es sumamente contrario a todo lo que internacionalmente, como acciones en torno a la democracia y a los derechos humanos, se viene haciendo y se viene solicitando de los Estados parte, de los tratados internacionales. Entonces creo yo que faltan políticas sectoriales, políticas multisectoriales. Y acá recojo la pregunta que hizo uno de nuestros compañeros respecto al Ministerio de la Mujer y la respuesta que muy bien daba Danitza en relación al Ministerio de la Mujer. Hoy día se necesitan políticas no solamente impulsadas del Ministerio de la Mujer, sino políticas multisectoriales. Nada sacamos que el Ministerio de la Mujer ejerza algunas acciones si no se trabaja en un criterio político nacional y regional e internacional. ¿Cómo hacemos para trabajar en problemáticas que son distintas de las mujeres del mundo rural, del mundo marginal, como también de las mujeres más privilegiadas, que tienen un acceso distinto a programas de salud pública reproductiva? Debe tomarse en cuenta, por ejemplo, teorías como la interseccionalidad que comentaba hace un rato, y aplicar, por supuesto, otro tipo de política de gobierno, como por ejemplo el gobierno abierto. El gobierno abierto como un modelo de gobernanza diferente, donde incorporamos a la ciudadanía en la co-creación y coelaboración de políticas públicas y políticas sociales. Y en esta co-creación y cogeneración deben existir agrupaciones de mujeres de distintos estratos sociales, de distintas etnias, en la participación y en la co-creación de políticas públicas, en el fomento de, por supuesto, su autonomía económica. Otras cuestiones, por ejemplo, como el currículum escolar, que también comentaba Danitza. En el mundo de las instituciones de educación superior, esto se ha ido abordando, ¿ah? Y hemos ido trabajando, incluso en la misma universidad donde yo trabajo y en otras del sector educación, en distintos protocolos en cuanto al tema. Pero hoy día tenemos todavía en el currículum escolar y en el currículum escolar de educación superior un currículum oculto sobre educación sexista, donde hoy día no hay principios claros donde cómo se deben educar de una forma no sexista, no estereotipada, como hoy día incluso todavía hay docentes que no conocen respecto a modelos de educación que incorporen materias de derechos humanos. Entonces hoy día no solo existe la importancia de educar a nuestras policías, de educar a carabineros, a investigaciones de Chile y todos aquellos y aquellas que trabajan en materias de denuncia de violencia intrafamiliar y en todas aquellas temáticas donde uno puede ver aspectos relacionados con violencia de género o violencia en contra de la mujer, sino también dentro de la formación inicial y la formación también de las propias familias y de los distintos tipos de familias. Esta distinción que pretende hacer la derecha más conservadora chilena respecto del Estado o la familia es una comparación odiosa y donde también los movimientos feministas y quienes estamos a favor de la equidad de género también debemos salir a discutir con fuerza. No hay una distinción entre Estado y familia, sino que estas deben caminar juntas. Y por supuesto, acciones afirmativas como proyectos de ley de los que comentaba Danitza, pero también otros que no avanzaron el camino legislativo, como es el de educación sexual impartida por el Estado,
deben ser hoy día legislaciones que no deben tener cuestionamiento, principalmente por parte de los parlamentarios electos. ¿Cómo va a existir cuestionamiento de que sea el Estado quien provea educación pública de calidad o de excelencia? Más bien, yo no adhiero al concepto de calidad, para mí eso es un concepto económico y la educación debe ser considerada un derecho, sino de excelencia respecto a educación sexual no sexista. Y aquí me extendí demasiado, voy a terminar solamente diciendo que, por supuesto, entonces que esto es tarea de todos y de todas, desde todos los lugares en donde nosotras y nosotres y nosotros nos movemos, nos desenvolvemos, desde el ámbito de nuestras profesiones, desde el ámbito de la academia, desde la calle. No podemos terminar con las acciones de visibilización de lo que vemos desde nuestros nichos, pero también de los movimientos feministas que también tienen otras realidades. El poder seguir posicionando dentro de la agenda pública este tipo de problemática va a significar justamente que podamos seguir avanzando en esta línea de derechos humanos de última generación. Como decía Danitza, el defender lo que está haciendo la Convención Constitucional, el poder incorporarnos también de alguna manera en la participación de articulados dentro de la propia Convención, que vaya en esa línea, que se incorpore a nivel de principios constitucionales la no discriminación, el principio de igualdad, distinto al principio de discriminación, el de autonomía corporal y una serie de definiciones que puedan ir generando también un avance sustantivo en tema de políticas públicas, debe ser una leitmotiv que no puede agotarse. ¿Ah? Y los movimientos feministas durante el tiempo así lo han demostrado. Se han ido organizando desde el sufragismo hasta hoy día, que ya estamos considerablemente más avanzadas respecto de nuestra autonomía corporal. Y en estas mismas acciones no descuidar tampoco visiones que tienen otras organizaciones de mujeres que no necesariamente tienen que ver con la autonomía corporal, sino con la autonomía económica. Hay muchos sectores y movimientos de mujeres que no tienen conocimiento académico respecto de teorías feministas y viven día a día violencia económica, violencia sexual. Y también es importante que nosotras, que tenemos la posibilidad de acceder a otro tipo de información, con menos sesgos incluso información, seamos capaces de traspasar esto y de hacer una bajada concreta a las problemáticas que se viven en los barrios, que se viven en las poblaciones marginales y que viven estas mujeres, y seamos capaces de abordarlas no desde la academia, sino desde acciones concretas que podamos realizar. Quiero solamente cerrar con una frase que dijo Marcha Darling del Foro AWID, Reinventando Globalización, en Guadalajara, México, en octubre del 2022, y a propósito de la interseccionalidad. Hoy por hoy, el reto que tenemos para con nosotras mismas y para con el movimiento de mujeres es hacer que las complejidades de la discriminación interseccional sean claramente visibles y actuar para incluir a las mujeres marginadas, no solo en las maneras en que nos referimos a cómo encauzar el cambio, sino también como partícipes en las acciones que nos comprometemos a realizar en las futuras orientaciones del movimiento de mujeres. Así que bueno, no me queda más que agradecer, compañeras, y quedo a disposición.
Muchas gracias, abogada Valeria, por su exposición. Ahora pasaremos al espacio de las preguntas. Las pueden dejar en el chat o simplemente abrir su micrófono. Acá hay una pregunta. Dice, no alcanza. Sobre la violencia política hacia las mujeres. No me quedó claro cuáles serían ejemplos concretos de esta violencia. Mira, hay varios ejemplos. Yo quiero dar solamente un ejemplo simbólico, que es como de algunos de los más recientes. Bueno, primero los dichos de este diputado, los últimos dichos de este diputado. A mí me parecen de una violencia desmesurada. Desmesurada primero porque cuestiona incluso cuestiones que hoy día incluso los más conservadores en el mundo no cuestionan, que es la participación de la mujer con el derecho a voto. Y eso tiene que ver con avances que se han tenido en esta materia a nivel internacional, a nivel argumentativo y principalmente de cómo hemos sido nosotras consideradas como sujetas de derecho, que no éramos consideradas sujetas de derecho. Y así las legislaciones han tenido avances en distintas ramas, incluso en materia de derecho de familia, cuando las mujeres no hace tanto tiempo atrás éramos consideradas incapaces, por el solo hecho de que algunas se casaban bajo el régimen de sociedad conyugal. La Constitución Política de la República sufrió recién hace 20 años una modificación en su artículo 1, cuando se refería a que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y se cambió hacia las personas. O sea, ni siquiera nosotras éramos consideradas en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. No sé si recuerdan otro hecho cuando dejan a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, no, fue Adriana, cuando era Adriana, me acuerdo el apellido, Danitza, si tú me ayudas con el apellido de la presidenta, Adriana Muñoz, la dejan hablando sola en una conferencia de prensa que están dando en La Moneda el presidente Piñera y todo su gabinete, y ella queda sola hablando. Eso es una forma de violencia política también, de violencia simbólica. Hoy día hay distintas formas que no tienen que ver solamente con los dichos, sino también en cuestiones corporales, en actuaciones que tienen que ver con lo simbólico propiamente tal, y que se relacionan justamente con la ignorancia que se le da a una mujer cuando es una lideresa política, en este caso. Casos más antiguos también de violencia simbólica tienen que ver, por ejemplo, cuando en ese tiempo el presidente de la SOFOFA le regala al ministro de Economía una muñeca inflable, señalando que a la economía había que estimularla de la misma forma en cómo se estimulaba a una mujer. Y salían incluso parlamentarias, y sale de hecho la ex, que afortunadamente tampoco fue electa, Van Rieselberghe, y señala que en Chile habían cosas más importantes como la economía y que no había que dar lugar a estos movimientos feministas donde estaban pidiendo explicaciones a varios de estos empresarios que participaron de este encuentro. Incluso habían candidatos presidenciales también ahí.
Entonces hay una serie de actos de violencia simbólica donde uno lo puede verificar, y hay otros actos de violencia política como el que yo contaba, no voy a revelar la identidad, pero por ejemplo yo defendí un caso donde había una mujer que era candidata a gobernadora y era pareja de otro político de la región, y en Facebook y en Instagram, para desnostarla políticamente, para señalar que ella no era una mujer que tenía las capacidades para ser una lideresa, se hacía alusión a su vida sexual íntima, a las parejas que ella había tenido dentro del mundo político y dentro del sector que ella representaba, generando o haciendo alusión a que por la vida sexual que ella tenía o por encontrarse hoy día separada de hecho y habiendo tenido distintas parejas, eso era de alguna forma una causal que restaba capacidades políticas para ejercer su labor. Siempre se está sacando el contexto íntimo de una mujer, o la vida o las decisiones sexuales o no que ésta tenga, para señalar que sus capacidades políticas se ven o se podrían ver limitadas. Y lamentablemente hoy día, como decía Danitza también, no hay una tipificación absoluta de todos los tipos de violencia, como es la violencia política, donde no nos queda otra que a las abogadas o a los abogados también ir generando un contexto, ir generando un relato para poder llegar a certificar que se está dentro de la descripción, a lo menos, por ejemplo, de un recurso de protección, cuando existía una vulneración de derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la integridad psíquica de una persona, pero hay que dar todo un contexto anterior, todo un relato para poder certificar, digamos, que se está en presencia de un acto de violencia, política. Yo misma, como candidata a constituyente, también fui objeto de dichos que tenían que ver con mi forma física, con si era delgada o gorda, o usaba incluso taco o zapatilla. Siempre el aspecto físico de una mujer que se dedica a política ha sido sinónimo de cuestionamiento. Yo no vi, por ejemplo, que a mis pares convencionales constituyentes hombres, en la feria, por ejemplo, o en organizaciones sindicales o de otra naturaleza, les preguntaran o les dijeran, por ejemplo, que en el mismo folleto se veían más gordas o más delgadas de lo que eran en persona. O si eran muy jóvenes o mayores, justamente para asumir el cargo. En mi caso, yo tuve que, la mayoría de mis folletos, maquillarme de una forma para verme mayor, porque en persona me veo más joven. Y eso influye muchísimo en el votante o en la votante. Cuando tú te ves más joven y te ves sin experiencia. Cuando es un hombre el que se ve más joven, se ve impetuoso, con energía para seguir adelante. Cuando una mujer se ve más joven, se ve más inexperta, se ve más niñita, la van a pasar por encima. A menos que tú tengas un padre político, milites o no milites. Y eso tiene que ver, esas lógicas de confianza política, por ejemplo, tienen que ver también con la violencia política ejercida por las mujeres. A las mujeres siempre nos están preguntando a quién le rendimos cuenta, quién es nuestro padre o quién nos lleva a tal lugar.
más que en el mérito o en nuestras propias capacidades. Y ahí es donde uno ve este currículum oculto, ¿ah? Donde uno ve que hay lógicas políticas o lógicas de confianza política ocultas, donde tu honor o tu ética no son tan relevantes a la hora de decidir apoyarte o no, sino quién te lleva a cada lugar. Y generalmente quien te lleva a cada lugar es un hombre y no una mujer. Constanza hizo una pregunta. En Chile, ¿actualmente hay alguna forma de protección para víctimas que sufren de filtración de material íntimo? Sí, existen. Hay distintas acciones, como decía Danitza en un primer momento, bueno, lo que uno ejerce es una acción de protección porque es lo más rápido justamente para bajar la publicación, ¿ah? Que es lo más trascendente que una mujer en ese momento necesite, y por lo tanto la Corte ahí se mueve rápidamente, resuelve rápidamente, y eso se baja, y luego existe una acción penal donde se solicita, digamos, el restablecimiento, en este caso, del imperio del derecho y distintas indemnizaciones a favor de la mujer que ha sufrido este tipo de filtración. El problema es que de este tipo de acciones es que el daño que se ejerce sobre la víctima cuando ocurren este tipo de actos son muy trascendentes respecto de su vida, y son muy trascendentes principalmente en materia laboral. En materia laboral muchas veces las mujeres y socialmente se ven súper violentadas a la hora de acceder, por ejemplo, al mundo laboral cuando han sido públicamente denostadas y tienen trabajos que son de un mundo mucho más conservador, o donde se requiere de una cierta moral para acceder, o bien socialmente se ejerce sobre esta dependiendo del mundo donde la mujer se desenvuelva, se desarrolle, cuestiones también, discriminaciones por patrones sociales, por patrones culturales de conducta. Por lo tanto, hoy día en Chile existen procedimientos reglados donde afortunadamente la mujer hoy día encuentra protección, pero también esos mismos procedimientos, lamentablemente, deben ser seguidos por un abogado o por una abogada. El recurso de protección no, lo puede interponer cualquiera, pero no cualquiera sabe redactar un recurso de protección. Por lo tanto, también existe una privación de alguna forma de las propias víctimas en la defensa de sus propios derechos. Y ahí uno vuelve al tema de acciones afirmativas que el Estado debe tener, y cómo en esta materia también hay una falta del Estado en una defensoría, por ejemplo, que tenga más abogados y abogadas al servicio de distintas problemáticas que hoy día existen. La Corporación de Asistencia Judicial no da abasto y terminamos distintas organizaciones de mujeres llevando causas de manera gratuita, de manera ad honorem, pero no hay otra forma que el Estado sea el propulsor de abogados o de abogadas que estén al servicio de este tipo de materias. Por lo tanto, siempre nos encontramos al debe, y finalmente estas mujeres terminan no realizando los procedimientos a su favor, porque no tienen la posibilidad de acceder a un abogado o a una abogada de manera rápida en resguardo de sus derechos, y porque no saben que un recurso de protección pueden dirigirlo ellas mismas, y luego, incluso sabiendo, no conocen obviamente cómo poder redactar un recurso de protección. Por lo tanto, ahí hay una falta también del Estado en este aspecto. Muchas gracias, abogada. Diego tiene la mano levantada.
Y lo mismo que con la expositora anterior, Valeria, darte las gracias. Encuentro que en la manera en que abordaste el tema, en cómo tipificaste los distintos tipos de violencia, es súper importante, ya que nos hace ser conscientes de que no es algo que está fuera de la puerta de la casa, que no es algo que pasa en un país lejano, sino que es algo que está ocurriendo aquí. Y ahora me llamó mucho la atención el evento que comentaste con respecto a lo de la muñeca inflable, ya que fue una noticia bastante impactante, yo al menos la recuerdo así. Y mi pregunta va orientada en el cómo nosotros desde nuestra vereda, de como estudiantes o de personas que participan en la sociedad, podemos establecer el que la gente sea consciente de este tipo de violencia simbólica y cómo se ejerce violentamente y constantemente, intermitentemente, en la esfera política de nuestro país en el día de hoy. Pues, enganchando también de lo que pasó ahora con este diputado Axel Kaiser, me da lata ser del distrito 10, ya que fue elegido acá y es bastante triste. Y también cómo también el partido al cual pertenece también se desvinculó de él, o él lo hizo voluntariamente según lo que menciona, pero porque más allá de castigar es también hacer ver de que una persona, en la medida que también va pasando en el tiempo, comete estos actos o lanza estas opiniones desde su vereda personal, sin importarle realmente también a las personas que le rodean, o cuál es el impacto que esto puede tener. Entonces, para redondear, ¿cómo nosotros podemos poner en la discusión de hoy la violencia simbólica? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas en cuanto a la preocupación, ¿no? Hay una preocupación hoy día que candidatos como el que ganó vayan a legislar. O sea, y él además tiene personas que votaron por él. Y yo vi además incluso muchas mujeres que defendían la postura de él diciendo que esto era incluso un sarcasmo, que esto era una broma. Incluso parlamentarias decían que esto era una broma. Y yo creo que hoy día, a quienes estamos más cerca generacionalmente, incluso a nivel de broma, ya no nos genera risa. No es un sinónimo de risa, porque incluso nos parece anacrónico. O sea, yo de verdad creo que esta persona, y ahí creo que también debería existir alguna modificación legal de quienes acceden a este tipo de cargos, de hacer algún perfil psicológico de quienes ingresan. A mí me cuesta creer, por ejemplo, que esta persona esté en su sano juicio, que no exista en él alguna conducta patológica desde el punto de vista psicológico. Porque con toda la información que hoy día existe a nivel nacional y a nivel internacional, me sorprende que alguien incluso cuestione, como decía hace un rato, la posibilidad de que las mujeres voten en política. Yo podría estar de acuerdo que algunas personas de la derecha estén en desacuerdo con el cuoteo, con la ley de cuotas, con la equidad hoy día absoluta en la Convención Constitucional, pero de la votación me cuesta creer que alguien en su sano juicio esté de acuerdo. Entonces esté en desacuerdo, perdón. Entonces, yo establecería a nivel de iniciativa legal la posibilidad de que se hiciera algún perfil psicológico de los candidatos para verificar si estos están, digamos, en todas sus capacidades mentales para efectos de asumir un cargo de esta naturaleza. Segundo, creo importante en todos los escenarios discutir estos temas con la altura de miras que se merece. Yo tengo una frase, yo soy una mujer de izquierda, por lo tanto yo creo que el fascismo se combate en todos los lugares, en todas las trincheras. Y hay que saberlo combatir con inteligencia también, porque hay muchas mujeres que incluso no se dan cuenta que sufren violencia. Y incluso lo más probable es que tú, Diego, seas más consciente que incluso muchas de ellas.
que son objeto de violencia y no logran verlo. Y creo que cuando uno empieza a ver morado, que este color hoy día, cuando uno empieza a ver violeta, o cuando uno empezó a mirar después del estallido social, ya no puede cerrar los ojos. Y es tan importante empezar a abrirle los ojos a la gente, abrirle los ojos, pero de la forma en cómo a ellos le hacen sentido. Y por eso hablaba de las mujeres que están en lugares más marginales, porque cuando uno llega al sector más marginal a hablarle de teoría feminista a una mujer o a una organización social o comunitaria, lo más probable es que esa dirigencia va a quedar espantada. Los hombres del lugar no te van a invitar más, y las mujeres no se van a sentir representadas con tu discurso porque es muy académico. Pero hay distintas problemáticas que esas mujeres tienen y que tienen que ver con la violencia sistémica. Por ejemplo, ¿cuántas de ellas son cuidadoras y no tienen remuneración alguna por cuidar enfermos dentro de su familia? ¿Cuántas de ellas no pudieron terminar su colegio porque en su familia solamente estudiaban los hombres, y ellas hoy día lo único que les queda es realizar labores domésticas o trabajos forzados para poder tener algún sustento económico? ¿Cuántas de ellas incluso han sido violentadas sexualmente y tienen que vivir con eso porque no pueden abortar? Y así. O sea, las problemáticas de las mujeres son sumamente diversas y no logran entenderlo. Entonces creo que hoy día, Diego, hay que tener mucha inteligencia de cómo uno entra con el discurso y entender que nuestro discurso hoy día también es político, aunque no militemos. Yo no milito en ningún partido, pero soy sumamente política y creo que esto es político, porque esta discusión tiene que ver con un problema público que debemos terminar. La violencia simbólica, incluso hoy día, bueno, en las mismas canciones, hoy día son los mismos jóvenes que escuchaban trap, reggaetón y una serie de música las que funaron a varios artistas por referirse mal en muchas de esas canciones a mujeres, incluso artistas que no son tan generacionales como Café Tacuba, que cantaba Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que hablaban de este amor que tenía que tener la mujer sobre viento y marea, o este amor terrible donde tenías que quedarte con las personas por compromiso. Entonces hay una serie de violencia simbólica que uno ya la va viendo cuando logras abrir los ojos, cuando te das cuenta que hoy día, producto de teorías más modernas como el no binarismo, impulsado por Judith Butler, como los queer, también impulsado por Judith Butler, dicen relación con que tu cuerpo no es importante para hacer lo que hagas, que tu forma de vestir no es importante para hacer lo que hagas. A mí me encanta usar taco, vestidito, soy súper heteronormada eventualmente para vestirme, para maquillarme, qué sé yo. Y eventualmente eso tiene que ver con la construcción cultural que he vivido. Pero eso no tiene que ver con que no sea una mujer absolutamente feminista. Y quien me lo cuestiona vive del estereotipo. Entonces, ¿a qué voy con lo simbólico? También muchas compañeras le han preguntado a otras compañeras, a mí misma, ¿cómo tú eres simbólica si tú amas usar taco? Porque yo no vivo del estereotipo. Las mujeres podemos ser como queremos ser, como podamos ser, porque hay incluso algunas que solamente son como pueden ser, producto de esta violencia sistémica que les impide ser lo que quieren ser, esta libertad.
y afortunadamente hay algunas que podemos ser más libres y podemos ponernos el taco, el puto taco, y no necesariamente no vamos a hablar de feminismos. Entonces esta violencia simbólica creo que tiene que ver con que da lo mismo cómo nos vistamos, da lo mismo de dónde seamos y da lo mismo nuestra autodeterminación sexual. La importancia es que nos respetemos en nuestra infinita diversidad. Y eso es lo que la gente hoy día tiene que empezar a entender. Cuando uno habla de diversidad, habla de respeto. Y si existe hoy día alguna propuesta política como la de Kast, que habla de libertad versus tipos de familia que solamente él va a beneficiar, con matrimonio que no es igualitario, sino solo entre hombre y una mujer, con la imposibilidad de aquellos que se autodeterminan hombres o mujeres puedan cambiar su nombre, en contra de que sea el Estado quien dé herramientas para educación sexual, condón desde los 13 años, qué sé yo, entre otras iniciativas, no vamos a avanzar en este tema simbólico, en esta violencia simbólica. Entonces, creo que, como dice Diego, claro, sacar lo personal es político. Y hoy día nuestros cuerpos también son sinónimo de políticas públicas, nuestras acciones son sinónimo de políticas públicas, y todo lo que pasa en la intimidad de nuestro hogar hoy día es un problema público. Por eso hay que sacar las yayitas de los parlamentarios, de los que han sido papitos corazón, de los que han violentado a mujeres, de todos esos hay que sacarlos, porque no pueden legislar con un tejado de vidrio enorme. Valeria, muchísimas gracias por la respuesta. Creo que todo lo que hablaste engloba más allá de lo que yo pregunté, y también yo creo que el punto va en hacer consciente a nuestra sociedad de que no es algo tan ajeno, que no es solo un tema de uno, sino que aquí estamos participando todos en una sociedad, y como sociedad tenemos que intentar crecer todos juntos. Así es. Eso. Toda la razón, Diego. Muchas gracias, abogada Valeria. Me voy muy inspirada personalmente. Sí. Bueno, les agradezco, chiquillos, chiquillas, por la invitación. Bueno, cuenten conmigo para cualquier otra iniciativa, cualquier otro conversatorio, ya sea presencial o por Zoom. Y bueno, esto no termina. Agradecer también a los hombres que se quisieron conectar hoy. Uno no puede hablar de feminismos si no conoce respecto de masculinidades. Y este tipo de masculinidades, como las que hemos visto hoy, son las que nos van a permitir a mujeres como nosotras seguir adelante. Así que yo agradezco este tipo de masculinidades que no son heteronormadas y que son más bien totalmente a favor de los derechos humanos. Así es que invitar también a las mujeres a hablar de masculinidades, de los distintos tipos de masculinidades que existen, para seguir profundizando los distintos tipos de feminismo, y invitar también a otros hombres a debatir sobre estos temas, porque para avanzar también en muchas de las legislaciones, también necesitamos esa visión, ¿no? En materias públicas, por ejemplo, yo conozco muchos hombres que son papás solteros, y donde la misma legislación no les permite a ellos hacerse cargo en propiedad de todo lo que podrían hacerse cargo, porque las legislaciones están pensadas para la mujer. Entonces hay veces que esto es tan estructural, que este problema político, esta violencia es tan estructural, que incluso aquellos hombres que son padres solteros no pueden acceder
a determinados beneficios porque habla de la mujer y no habla del hombre. Es súper... esto es una realidad. Entonces, incluso hay que modificarlo a nivel de legislación, porque hoy día con las nuevas masculinidades hay muchos hombres que están dispuestos a hacer cambios en los roles que culturalmente estaban pensados respecto de la mujer. Y eso hace cambios también en las legislaciones. Así es que, bueno, te sigo agradeciendo y si necesitan también documentos sobre masculinidades, estoy disponible también para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto damos término al conversatorio. Muchas gracias a los asistentes también que participaron. Gracias. Adiós. Chao. Nos vemos, hasta luego, que tengas buen día, Valeria. Igual, chao. Sofi, cuando cierre la reunión te va a decir que la grabes. Eso. Ahí te va a tratar de dejar en el escritorio para que te haga una carpeta específica. Ah, ya. O sea, la paro nomás la... Para de grabar por mientras.